Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, estupendamente, deseando escucharte y que nos hables de qué es esto del coaching de escritores, pero antes que nada me gustaría que te presentaras, que nos cuentes quién es Eva Ibernia y bueno, por qué trabajas ayudando a escritores en el proceso de creación de sus libros. Cuéntanos un poquito. Pues Eva Ibernia es una escritora también que se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, porque mi vocación sobre todo es el teatro. Yo me formé como dramaturga y como directora y fue una muy buena escuela de aprendizaje de la escritura porque fue una escuela muy práctica y en una de las artes más difíciles de la literatura, que es el teatro. Y paralelamente a mi vocación creadora y a mi trabajo como creadora, ya empecé a desarrollar una labor como pedagoga, como profesora. Y estas dos características, la de creadora y la de pedagoga, fueron uniéndose porque yo me di cuenta que era muy importante la experiencia de la creación viva, de la práctica viva, a la hora de luego transmitir el conocimiento. Y el coaching derivó, después de muchos años dedicada a dar clases de escritura, en darme cuenta de que mis alumnos, tenía algunos alumnos que eran muy talentosos, pero que no encontraban la fuerza como para desarrollar ellos solos un libro. Sobre todo, por ejemplo, cuando ya nos metemos en faenas como una novela, que son procesos muy largos, no encontraban la fuerza, la disciplina. Y entonces empecé a especializarme en eso, en acompañamientos. Un coaching lo podemos definir, un coaching de escritura, el coaching que nosotros proponemos, es un acompañamiento personalizado a una persona que tiene un proyecto literario concreto entre manos, literario o creativo concreto entre las manos. Y de esa suerte, al ser un acompañamiento muy personalizado, ayudas que todos los desafíos con los que se tiene que enfrentar un escritor, que son muchos. Vamos a ir por partes, sí, de todos esos desafíos. Sí. Si quieres, para ir haciéndolo un poquito por orden, bueno, decir antes que hay mucha gente que quiere escribir un libro pero nunca lo lleva a buen puerto, ¿no? De hecho, el New York Times tiene un artículo publicado. Esto es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, pero la podemos extrapolar más o menos, un poquito más, un poquito menos, al mercado español y al mercado hispano, y es que el 81% de las personas tienen un libro dentro, quieren escribir un libro, pero menos de un 1% consiguen escribirlo. Ya no te digo publicarlo y que se venda, ¿no? Simplemente escribirlo. Así que cuéntanos, Eva, para empezar, ¿cuáles son los principales bloqueos a los que se enfrentan las personas que quieren escribir un libro? Bueno, hay bloqueos de muchas características. Los bloqueos tienen que ver con creencias, fundamentalmente. Creencias es una palabra que en coaching se utiliza mucho. Y las creencias no son más que puntos de vista que tenemos sobre muchísimas cosas. Y son puntos de vista que muchas veces son adquiridos de forma inconsciente, desde la infancia, por la sociedad, son los introyectos que llamamos, y actúan en nosotros de una forma casi automática, sin darnos cuenta, y nos inhabilitan para hacer muchas cosas. Una de ellas es la escritura. Entonces, yo me encuentro con gente que a priori piensa que un escritor debe ser esto o no debe ser lo otro, un escritor debe ser de tal manera y no debe ser tal otra. Hay muchas creencias negativas. Entonces, en el coaching lo que hacemos es revisar, delatar esas presencias que afloren, revisarlas y ver si realmente tienen fecha de caducidad, si las podemos sustituir por otras que lo que nos permitan es creer en nosotros mismos. Y dicho eso, los principales bloqueos con los que se encuentra un escritor muchas veces tienen que ver, por ejemplo, esas personas que tienen toda la novela en su cabeza, todo el libro en su cabeza, ya ¿sí? Saben mucho de ello, pero no pueden volcarlo al papel. Es como que no pueden. Ese vértigo a la hoja en blanco, ese miedo, ¿no? Se llama miedo, sí, a la hoja en blanco. Muchas veces tiene que ver por un exceso de conocimiento. Tengo muchos alumnos que me vienen lastrados por un exceso de conocimiento técnico. Han ido a muchas escuelas de escrituras, han hecho muchos talleres y lo que pasa es que han estudiado la escritura
el oficio de escritor desde el crítico. O sea, han diseccionado el cadáver de la literatura y les han dicho las novelas tienen que ser así, ya está, tienen que empezar así, tienen esta estructura, saben todo cómo hay que hacerlo y como lo saben todo están acojonados. Ah, sí, o sea, se bloquean por exceso de conocimiento. Sí, sí. Porque ya están desde el juez, desde el crítico, desde cómo tiene que ser. Y tienen inhabilitada, nadie les ha enseñado a contactar con su creador, con el que juega, con el loco. Por eso te dije antes que para mí era muy importante. Yo enseguida empecé a hacer obras de teatro, a montarlas. Empecé a experimentar enseguida la practicidad de la literatura. En vez de hacer un conocimiento primero teórico, no, enseguida ya lo puse en práctica. Ya tenía una intuición literaria, también fruto de que yo soy una gran lectora de pequeña. Pero que una de las carencias que hay mucho en las escuelas de escritura es dar rienda suelta a tu creador. Permitirte enloquecer, entre comillas. Investigar, explorar, ¿no? Ya se va tanto a la solución técnica que lo otro se imposibilita. Entonces, ese es uno de los grandes bloqueos con los que trabajamos. Otro que deriva un poco de este es el del hiperjuez, ¿no? El hiperjuez que ya se instala allí y no hay forma de que la persona avance porque... Y esto es muy interesante, tampoco es una cosa que no se enseña, que la creatividad tiene fases diferentes. Sí, hay 3 fases. Tiene la fase de caos y exploración, tiene la fase de estructuración y tiene la fase de excelencia. Normalmente la gente las confunde y ahí es donde se produce el bloqueo. Si tú en una fase de exploración y caos ya empiezas a meter la de estructuración, y no te digo la excelencia, ahí se monta un batiburrillo que no puedes seguir. ¿Y nos puedes contar así brevemente cuál es, por ejemplo, a mí me parece complicado la segunda de estructurar la creatividad, pero cuéntanos un poquito en qué consistirían esas 3 fases. Sí. La primera fase es maravillosa, es preciosa. Sí, es la que me imagino que le gusta a cualquier creador, como es el que va a escribir un libro, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? A cualquier artista, ¿no? Sí, a cualquier artista, exacto. Es una fase, y además eso también la trabajamos desde la técnica interior, que luego hablaremos de ello. Es una fase que está muy conectada con el hecho de una mirada, una forma de estar en el mundo. El hecho de ser escritor no se circunscribe a unas horas ni a un proyecto, es un estado, es una forma de estar en el mundo. Entonces, la primera fase tiene que ver con eso, con esas primeras intuiciones que tienes sobre el libro, ¿no? Por su temática, o porque se te aparecen unos personajes, o empiezas a tirar del hilo. Es como primero un magma, es como un gran magma volcánico. Sí. Entonces, en el coaching lo que hacemos es fomentar ese magma. Gracias a las preguntas, que también el coaching es un proceso mucho de preguntas, empiezas a tirar del hilo de esas intuiciones y a explorarlas y a hacerlas crecer. Es un momento de crecer el material. Concreción es la segunda fase, en la que una vez que... Claro, concreción tiene que devenir de la primera, porque eso es lo que marca la diferencia a la hora de tu novela. Primero, porque en ese magma de exploración tú estás llenando de contenido, de vida, de energía. Es la materia prima, ¿no? Elementos que luego vas a utilizar estructuralmente. Sin embargo, si tú planificas desde una forma muy mental cómo va a ser la novela, muchas veces eso carece de energía, carece de entusiasmo, carece de nada, porque no está conectado interiormente contigo, con lo que tú quieres decir, con tu verdad sobre ese material, tu verdad sobre ese material. Entonces, de esa primera, de ese juego, se deriva la segunda, que es la estructuración, que es el momento en el que, más que el crítico es una cosa que tenemos que dejar muy para el final, el criterio. Y ahí empezamos a tener criterios sobre ese material, que vamos a elegir. La elección es otro de los grandes desafíos y es otro de los grandes bloqueos con los que viene la gente. Empezar a seleccionar, escribir ese... Claro, porque seleccionar también es rechazar, ¿no? Claro, es el todo en potencia, ¿vale? Porque el magma había mucho de todo en potencia, ahí hay que empezar a seleccionar, hay que empezar a decidir si todos esos personajes que habíamos imaginado sí o no, alguno no, las jerarquías, las importancias, ¿sabes? Empiezas a construir más, a definir más los caracteres, a definir más la trama, todo empieza a tener una concreción y una estructura, es como que empiezas a armar realmente los huesos, la estructura vertical
Y en esa estructuración ya empieza la escritura a tomar un cuerpo, una forma. Ya vamos avanzando hacia ese primer borrador. Después del primer borrador tendríamos la tercera fase, que es la excelencia. La excelencia es cuando ya hemos parido. Ya hemos parido la obra. Ahora es como un recién nacido. Probablemente late, pero todavía tiene imperfecciones. Todavía necesita... quizás hay que cortar partes porque es demasiado frondosa por un lado, quizás hay partes que están en potencia pero no se han desarrollado, hay incoherencias, se necesitan hacer ajustes. Voy más allá de lo que es la corrección de estilo, esto es hacer crecer el material en la excelencia, y hacerlo crecer es bastante difícil. Este es otro de los bloqueos que me encuentro en el escritor, que es: bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, tengo mi primer borrador, y enfrentarse con la tarea de excelencia, que en realidad es maravillosa, pero que ya entramos en otro ritmo, todo cambia, entramos en otro ritmo, la gente que no está habituada a un proceso de creación puede encontrar ahí resistencia. ¿Has explicado bien? Sí, no, perfectamente, pero me quedan algunas dudas que quiero preguntarte. Por ejemplo, en el tema de la estructura de una novela, ¿tú crees que hay una serie de elementos comunes en cualquier novela que hacen que esa novela sea atractiva? Te quiero decir, tiene que haber siempre, no sé, un personaje principal, un oponente, un conflicto. ¿Perdona? Un antagonista. Un antagonista. Es antagonista. Hay elementos que son básicos a la estructura de la novela. Hay que tener también en cuenta que las novelas, no hay una única forma de estructurar la novela. Hay muchas formas de estructurarlas, y eso tiene que ver, ya te digo, con el trabajo primero, el de caos, el de prospección de ese material. Eso es lo que nos va a darle la diferencia al común de las novelas. Pero sí que hay unos elementos que son indiscutiblemente iguales en todas las novelas. Incluso, aunque hay diferencias, por ejemplo, la novela policíaca tiene una serie de peculiaridades, la romántica tiene una serie de peculiaridades, la de aventuras tiene una serie de peculiaridades, pero todas comparten una serie de elementos. Evidentemente los personajes, la trama, el planteamiento, la subtrama, las tensiones. Las tensiones es algo difícil de trabajar y muy interesante, que es cómo tensas el material. ¿Cómo lo tensas? Hay muchas formas de tensarlo. La más común es la que tú dices de protagonista-antagonista, o sea, es la de buscar la conflictividad entre personajes. Pero hay muchas más maneras de tensar el material, muchas más. La elección del lenguaje, el centro o los centros de la novela, también el hecho de la jerarquía y del foco en los elementos, porque como ya bien te he dicho antes, escribir es elegir, ¿no? Entonces, no solamente es elegir por descartar, sino también dónde vas a crear el foco en tu novela. En los párrafos, esto va incluso por párrafos. Por eso algunas veces hacemos podas, porque un profesor me decía una cosa que era maravillosa: hay que saber renunciar a la frase hermosa. Y algunas veces nos quedan frases que son maravillosas, pero hay que tener el oído y el tino de saber si esa frase crea confusión o es un empacho, ¿sabes? O no, es una frase sugerente y maravillosa que te lleva a otro lugar. Por eso la fase esa que te digo de afinamiento, la que es la de la corrección, es muy bonita y es difícil, es una fase complicada. También hay otros elementos inherentes a las novelas, la documentación muchas veces, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer, no solamente porque sea histórica, ¿no? Sino cuando tenemos bien armado cuál va a ser nuestro tema, quizás necesitamos documentarnos o incluso reflexionar previamente sobre ciertos asuntos, y eso es también el coaching, a través de las preguntas a dónde te lleva. ¿Y tú recomendarías, o da igual, a cualquier escritor que cuando se ponga a escribir de corrido sin corregir, y luego una vez que termine corrija, o hay que ir corrigiendo a medida que se va escribiendo? Mira, eso es una cosa muy intuitiva. Yo te diría, primero lánzate y no corrijas mucho. No corrijas mucho. Tú sí relee,
relee para saber por dónde vas, ¿no? Cuál es la música que estás creando, cuál es la hilazón. Releer es muy bueno sobre el material, pero lánzate y no corrijas. Y sobre todo, revisa mucho cómo es tu corrector, si es un corrector aliado o si estás trabajando con un juez implacable. En ese sentido, por ejemplo, uno de los beneficios del coaching, que es tener un buen interlocutor, porque otra de las cosas que les puede pasar a las personas que se ponen a escribir es que a lo mejor han creado unas primeras 10 páginas y están entusiasmados, ¿no? Y ven, hay un entusiasmo tremendo y se lo enseñan a su marido, a su prima, a su amiga, ¿sabes? Y todos les dicen que les encanta. Su amiga, sí. ¿Sabes? Es una cosa que ha leído mucho y tal. Y el juicio de la otra persona, que siempre va a ser un juicio subjetivo, porque hay una mezcla también muy fina entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? El juicio de la otra persona la puede desbaratar, ¿sabes? La puede hacer a esta persona desconectarse de esa primera intuición, pasión, osadía que había tenido. Plim, cortamos, ahí otra vez bloqueamos. Entonces la interlocución con coaching, con nosotros en coaching escritores, es una interlocución inteligente y atenta, porque yo también tengo que saber cuándo te puedo decir una cosa y cuándo no. Que corresponde, que yo ya puedo estar viendo, aquí tenemos que meter mano, pero no es el momento de decírtelo. Lo que tengo que animar es a otra cosa. Pero ¿y vosotros cómo trabajáis con un escritor que está, bueno, en proceso de creación de su novela? O sea, ¿cómo es? ¿Es un coaching online? ¿Hacéis cómo funciona un poquito? Puede Cuéntanos. ser tanto presencial como online, como telefónico. Tengo también coaches, les agrada más por teléfono y por teléfono es. Entonces, puedes acceder al coaching desde la primera fase, es decir, la de caos. Tengo una idea, tengo unas intuiciones, unas necesidades. He de decirte que también viene gente al coaching que no es porque tenga un libro ya pensado de una novela, sino porque viene porque a lo mejor nunca ha sentido la necesidad de escribir nunca en su vida y sin embargo ha llegado un momento en su vida que necesita imperiosamente, normalmente tiene que ver con libros autobiográficos, con una ordenación del material de su vida y la expresión de ciertas circunstancias de su vida, ¿no? Y cómo construir eso a un libro. Entonces, puedes venir desde ahí, desde la primera fase, y vamos trabajando toda la fase, o puedes venir desde una fase intermedia. Por ejemplo, ya estabas escribiéndolo, pero te quedaste en shock, te bloqueaste, no sabes cómo seguir. Entonces, las sesiones, hay una primera en la que, ya te digo, sea online, sea por teléfono, sea presencial, trabajamos el grueso de lo que se tiene, ¿no? Eso de esas ideas y ya establecemos un plan de acción. En ese plan de acción es muy importante el tiempo, porque uno de los grandes beneficios del coaching es que, aparte que tú te estás comprometiendo contigo, sí, en la medida que tú te estás comprometiendo conmigo, eso es muy interesante. Eso es interesante, sí. Muy importantísimo. Porque eso es dar un paso esencial. Hay mucha gente que siempre está con la petenera de que quiero escribir, pero no lo hago nunca, ¿no? Sí. Entonces, el comprometerte conmigo es sí. comprometerte Sí. No, y el escritor normalmente está solo y está un poco, se siente a la deriva, ¿no? Entonces, tener a alguien, no solamente, por supuesto, que le vaya encaminando, ¿no?, hacia el proceso, sino ese compromiso y una fecha límite, porque tú, más o menos, ¿en cuánto tiempo el tema de los calendarios es muy importante. Entonces, ahí establecemos, cuando hacemos el primer planning, la periodicidad del encuentro. Entonces, hay gente que, bueno, por su forma de escribir lo puede asimilar a encuentros semanales, otros que son quincenales, como mucho mensual, como mucho. ¿Y se fija un plazo límite en el que el libro debería estar escrito o no? No, esos son los encuentros y en cada encuentro yo voy poniendo deberes, digamos, tareas. Sí. Se van trazando objetivos a corto, medio y largo plazo. El tiempo de la escritura, es que esto es muy interesante, porque el tiempo de la escritura es largo, normalmente es largo, y depende mucho de
cuán disciplinada es la persona es más o menos largo, pero hay un tiempo que es inherente, porque es que como metáfora ideal sería el engendrar un niño. O sea, hay un tiempo de cocción que es así. Sí. El tiempo da, no quita. El tiempo da. Hay que amigarse con esa idea. Pero el hecho de que tú puedas ver que en cada sesión estás avanzando, y avanzando no solo significa que vas ganando terreno a la novela, porque a lo mejor hay que volver para atrás porque no ha salido bien. Los caminos en la literatura no son rectos, algunas veces son pendientes. Y eso está muy bien. O sea, que tienes que salir de ese paradigma de que todo en línea recta. No siempre es todo en línea recta. Algunas veces conviene divagar y perderse, pero para eso está también el coaching, también para saber cuándo es el momento de volver a la senda. Pero en ese rodeo has ganado mucho. Has ganado un aspecto que no conocías. Vale. Entonces, el tiempo de las sesiones es, yo mando una tarea de sesión en sesión y esa tarea se realiza y esa tarea yo la reviso y hablamos sobre lo que se ha hecho ese capítulo o lo que sea, la tarea en sí. Y así vamos construyendo. Entonces los tiempos son muy diferentes. Yo tengo, por ejemplo, un cliente que vino con uno de los bloqueos muy fuertes, que son los de las secas. Las secas son aquellos escritores que ya han escrito. Algunos tienen el drama de la segunda novela. A este chico le pasaba esto. Sí. La segunda novela es que escribes la primera, tiene cierto éxito y de repente parece que tu fuente se ha secado, que no hay más que decir. Sí. Y hay un sufrimiento tremendo entre las ganas de decir y el no encontrar la fuerza, ni la manera, ni casi ni el tema, ni, ¿sabes? Hay esa desconexión. Y con esta persona empezamos a trabajar y en menos, esto es tremendo, en menos de un año ha sacado el primer borrador de la novela. Pero una persona que realmente se comprometió. Y trabajó a muy buen ritmo. Y ahora estamos en fase ya de excelencia, o sea que en poco tiempo. También he tenido gente con una obra de teatro que ha venido, que lleva arrastrándola 3 años de un lado para otro, ¿sabes? Desesperados, y en 3 meses la hemos sacado adelante. Me imagino que el hábito de escribir, no sé si todos los días o tener esa rutina es importante. ¿Tú tienes algún consejo, Eva, que nos puedes dar para conseguir ese hábito de escribir? Tengo muchos consejos en ese sentido. Volviendo al tema del tiempo, a ver, hay que reconocer primero qué tipo de mente tú tienes. Si tienes una mente que le va muy bien la disciplina, que ya es disciplinada, fenomenal. Si tienes un tiempo que no le va muy bien la disciplina, a tu tipo de mente, vas a tener que trabajar eso, vas a tener que trabajar la disciplina, pero no como algo cartonado, sino tienes que entender que es como quien está empollando un huevo, ¿no? Ahí estás creando energía. Entonces, a lo largo del día es bueno que cada día escribas. Y yo te diría de 2 maneras diferentes. Por ejemplo, si todavía no tienes un proyecto creativo, que lleves contigo un cuaderno de todo, como lo llamaría Carmen Martín Gaite, y hablaba de los cuadernos de todo, y los cuadernos de todo están muy bien. O sea, tiene que ser un cuaderno, si eres de escribir a mano, es que yo soy muy de escribir a mano. A mí el tema de llevar un portátil o llevar una agendita nunca me ha en mi mitología no tiene que ver para mí con el escritor, ¿no? No me pone, no me hace volar. Sin embargo, el cuaderno sí me hace volar. Y tiene que ser un cuaderno ni feo ni bonito, un cuaderno normal, pero un cuaderno que tú te sientas bien y que quepa en tu bolso o en tu maletín si vas a trabajar. Pero es ese templo donde tú vas todos los días. Vas todos los días. Si todavía no tienes un proyecto de escritura, viaja con él. Entonces, en el tiempo del metro, en el tiempo del tren, en el tiempo de la cafetería. Es un cuaderno de todo porque sirve para todo. Puedes apuntar ideas, puedes apuntar conversaciones que estás escuchando que alguien tiene y tiene una frase muy salada que te dices, ostras, qué expresión. Puedes apuntar hasta la lista de la compra porque es como un cuaderno de vida, está lleno de vida. Y ahí empiezas a hacer el hábito entre conectar con la necesidad de decir, de expresar y hacerlo. Y esa necesidad. Si ya estás en un proceso creativo, es muy importante tu tiempo, o sea, que digas, a ver, yo en el día tengo que hacer tantas cosas. ¿Cuándo es el tiempo de calidad que yo puedo dedicarle a la escritura? Y si te tienes que levantar antes, te levantas. Claro. Todo conlleva sacrificios. Hay gente
me dice que es más dada a la nocturnidad a la hora de escribir, pero curiosamente, de estos que tengo muchos, a la hora de la práctica hemos visto que no, porque están muy cansados, están muy cansados de todo el día y hay mucho ruido. Claro. Entonces, es mejor acostarse temprano, aunque no sea mucho tu horario, da lo mismo. En un tiempo eso lo reviertes, Acostarse temprano, también hay toda una serie de ejercicios de los que podíamos hacer hasta un máster de cómo tomarla cuando te pones a dormir, porque los sueños pueden trabajar también a favor del escritor. Y entonces es mejor acostarse temprano y levantarse temprano. Y en esas horas que está uno más fresco, más despierto, ponerse a escribir. Y tiempo de calidad es tiempo de calidad. Esto es nada de Facebook, nada de Internet, nada de elementos distractorios, nada de WhatsApp ni nada de teléfonos. Tiempo de calidad. Y los rituales son muy importantes. Para mucha gente, además. Muy descreídos y no sé qué, el tema de la ritualidad es importante, que tu mesa esté bien, que tu mesa, no sé, que tenga el orden que tú precises, que tengas un tipo de elementos que sean tus aliados, piedras, objetos, figuritas, que te conecten, no solamente con tus ganas de escribir, sino a lo mejor como con simbologías de la pieza que tú estás escribiendo, del libro que estás escribiendo. Colores, pienso, encender una vela. Es como abro el momento de escribir. Me centro y sale el flow, ¿no? Que dejas fluir, avanzas, y luego también yo creo que no estás todo el día pensando, hoy no he escrito, hoy no he hecho, hoy no. No, el hecho de hacerlo la primera hora de la mañana, entre comillas, ya te has quitado ese peso de encima que si no luego lo tienes a lo largo de todo el día y te estresa. Que está muy bien visto, Ana, porque eso genera frustración y va sumando frustración. Claro. Es como una pelota de frustración increíble. Pero no solamente eso, sino que ya te ha dejado la mente abierta a la novela, pero seguir pensándola, construyéndola. Por eso te decía que el tiempo de la novela es largo, pero no hay que confundirnos. Escribir no es solamente el tiempo que estás en el escritorio, no es eso. Escribir es una actitud vital. Entonces, además la escritura es muy exigente, va cogiendo mucha vida, va cogiendo. Y hay que dejarlo que sea así. Y ese cogerlo quiere decir que cuando tú ya has terminado tu tiempo de escritorio y te vas a otro trabajo que tengas que hacer o otras actividades que tengas que hacer, tu inconsciente sigue pensando. Y de repente, como estás ahí, estás en flow, como dices tú, empiezas a entrar también en sinergias. Porque pasa una cosa en la calle que dices, qué bueno esto para la novela. Empiezas a mirar en función de lo que estás escribiendo. De repente, mira que por la calle solemos ir muy en automático. Y esto es lo que no, esto es lo antiescritor. No puede estar en automático, no puede estar como un zombie. ¿No? De repente empiezas a ver los colores del día, tener la oreja mucho más amplificada a lo que se está diciendo, ser mucho más sensible a colores de una falda de una chica que pasa por allí o el movimiento de las hojas en los árboles. Todo eso está acompañándote, todo eso está hablándote y tu inconsciente está trabajando mucho gracias a la sesión que has tenido por la mañana. Muy interesante, Eva. Vamos a ir porque tenemos un tiempecito limitado, pero vamos, me parece muy interesante y seguro que cualquier escritor que está ahora en proceso de creación de su obra, todo esto que estás contando le estará resultando muy, muy interesante. El proceso de reescritura es un proceso muy arduo, que a nadie nos apetece. Una vez que tú has escrito ponerte a reescribir algo, cuesta mucho esfuerzo. ¿Cómo abordamos ese proceso? Bueno, pues es una gran pregunta, con mucha delicadeza, y no es que a todo el mundo le eche para atrás, pero sí, suele encontrar resistencias. También ahí algunas veces nos encontramos con otro de los obstáculos, que es el orgullo, el exceso de orgullo. Qué curioso. Yo ya he escrito esto, sí, es muy curioso. Y quien no le guste, que lo lea, que no le guste, no va por ahí. Y además el orgullo tiene como dos polaridades. Muchas veces trabajamos con polaridades en coaching. Un exceso de orgullo o un exceso de victimismo, de es que está tan mal, es que yo no sé, es que
¿sabes? Eso Sí. son lo mismo, pero en dos polaridades. Yo tenía un profesor que era muy interesante lo que decía que escribir era como subir una montaña. Y que normalmente uno se queda como a la mitad de la montaña y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y lo que no encuentra es la fuerza para coronar la cima. Esta fase sería la de coronar la cima, ¿no? Y encontrar la fuerza. Entonces, a lo que recurro, a partir de una gran delicadeza, sobre todo que no se obsesionen, que el escritor no se obsesione, y segundo, pues que él entienda al escritor que estamos en otra fase, en la que a lo mejor los tiempos cambian, a lo mejor no le puede dedicar, o sea, es mejor hacer, como es muy musical la reescritura, es mejor que haga lecturas más cortas del material, pero que realmente que las haga en voz alta. La voz alta es muy buena para delatar si la escritura es rígida o fluye, si está conectada o no. Es un buen truco la ¿Tú tienes alguna rutina a la hora de escribir? O sea, tú también, si escribes por la mañana, a una hora determinada, o cómo ha sido, a lo mejor ahora no estás escribiendo, pero cuando has escrito, ¿estás escribiendo? Sí, pues ¿tienes alguna rutina o cómo? Sí, yo tengo, a ver, para mí las horas de la mañana son las mejores. Sí, para mí también. Es cuando tienes la mente más fresca, no estás tan cansada, sí. Luego también me es muy importante, depende de la fase en la que esté de la escritura. Por ejemplo, en la de caos suele ser, suelo privarme más bien de lecturas para poder escucharme a mí más y no tener cantinela de influencia. Pero, por ejemplo, cuando ya estoy en estructura o en excelencia, me gusta leer previamente y leer escritores que a mí me conectan, que son para mí excelentes, y más si son en castellano, para entrar, bueno, porque yo escribo en castellano, pero a un catalán le diría en catalán y a un gallego en gallego, para entrar en la belleza y en la majestuosidad del lenguaje, ¿no? Es como para afinarme, me afino con ¿Y sí? Me gusta también caminar conscientemente, me gusta, o sea, a lo mejor tengo una primera fase que escribo por la mañana, hago un paroncito y me voy Hace tiempo que te decía que a lo mejor no estoy pensando muy detalladamente en la novela, pero es como un proceso meditativo, es una meditación activa, ¿no? Me permito un descanso, un descansar, a la vez motorizo el cuerpo, motorizo la sangre, dejo que las cosas corran. O sea, que caminas de verdad, vas caminando. Sí. Eso también me hace salirme de los ojos hacia adentro para volver a los ojos hacia afuera, porque escribir es un diálogo entre los ojos hacia adentro y los ojos hacia afuera. Conectarme, y luego vuelvo otra vez a hacer una segunda tanda de escritura. Vale. Bueno, pues vamos a finalizar la entrevista con la sección de favoritos. Cuéntanos, Eva, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, uno de mis libros favoritos es Con los ojos abiertos, de Marguerite Yourcenar, que es un libro que recomiendo encarecidamente porque es como hacer un máster de literatura. Ah, sí, qué bueno. Sí, es una entrevista, es un libro, no es una novela, es una novela que no es una novela, pero que contiene muchas novelas, porque es un libro de cocina literaria. Es una larguísima entrevista que le hizo un entrevistador francés a Marguerite Yourcenar cuando vivía ya en Estados Unidos, en las islas, y es maravillosa porque es hablar es una interlocución con una señora muy inteligente que ha escrito mucho y que ha escrito muy bien y delata muchas cosas interesantísimas. Qué bueno, pues lo apuntamos aquí. ¿Y cuál sería tu herramienta digital favorita? Yo creo que para un escritor un blog es algo interesante, es algo muy interesante. Yo tenía muchísimo publicado antes de tener un blog, pero una amiga mía, una poeta, me habló entusiastamente del blog y para arriba y para abajo, y bueno, me puse a hacer uno, y la verdad es que es un territorio interesante, porque bien sea porque lo asumes desde tu nombre o bien sea porque lo asumes desde un seudónimo, que ahí también tenemos otra herramienta muy interesante para desbloquear, que es el trabajo con el heterónimo, con el otro yo, con un alter ego que sí puede permitirse decir cosas. Vale.
Entonces, en un blog tú puedes desarrollar, es como un mundo, es un mundito que tú puedes desarrollar secciones. También eres un poco como el editor de eso, ¿no? ¿Cómo vas a estructurar ese blog? Si lo vas a dedicar a darle una sección de cuentos, una de poesía, observaciones, narraciones. Es una herramienta de libertad que ya te conecta con un lector. Claro. Claro. Porque también eso es muy interesante. Claro, ya vas trabajando también el marketing de tu libro al fin y al cabo, que es ponerte en contacto con lectores potenciales, ¿no? Además. El marketing y la osadía de mostrar, que no pasa nada por mostrar, que si tenemos un alma es para mostrarla, y si tenemos un decir es para que un escritor tiene que mostrar, es que si no muestras hay que no en que lo que estás diciendo es porque alguien lo necesita escuchar. No, claro que sí, y seguro que hay un público interesadísimo, pero claro, si no te conocen, no te das a conocer, ¿cómo vas a llegar? Eso es muy difícil, ¿no? ¿Y cuál sería tu cita favorita? Bueno, mira, pues te he seleccionado uno de mis escritores favoritos, que es Antonio Machado. Antonio Machado es como Margarita Suenar, son compañeros de viaje. Me gusta mucho leer, pero me encanta releer. Y yo tengo una relación con ciertos escritores que es como si fuesen amigos míos o incluso parientes. Entonces, yo releo a Antonio Machado como quien estoy conversando con alguien. Qué bueno. Y es maravilloso Antonio Machado. Y tiene a través de Juan de Mairena, tiene este comentario: para decir bien hay que pensar bien, y para pensar bien conviene elegir temas muy esenciales que logren por sí mismos captar nuestra atención, estimular nuestros esfuerzos, conmovernos, apasionarnos y hasta sorprendernos. Yo esto lo encuentro muy importante porque lo que te decía, la diferencia que puede hacer construir una novela desde un mental, desde fuera, desde fuera, y la diferencia a realmente contactar cuáles son tus temas, cuáles son verdaderamente tus temas, tu fuente, lo que a ti te provoca, lo que a ti te seduce, lo que a ti te asombra, es diferente. He de decirte que, por ejemplo, yo he tenido muchos casos de coachings de gente que venía con una idea. Ya sabía que quería escribir esta novela, este guión de cine, y cuando empezábamos a trabajarlo, yo ya lo sabía porque ya lo veía, no tenía fuerza, estaba completamente hueco, no tenía energía. Entonces es cuando empezamos a trabajar la técnica interior, y ahí es cuando la gente de repente encontraba verdaderamente cuál era su historia, y eso es muy interesante. La gente que viene con una historia, pero a través del trabajo emerge la verdadera historia que quiere contar. Verdaderamente no solamente le conmueve y le asombra, o sea, le da el suficiente motor para enfrentar un proceso de escritura, que es algo arduo. Muy bueno. ¿Y cómo te definiría a ti con un solo adjetivo la gente que te conoce, Eva? Bueno, eso cuando me dijiste que me vas a preguntar, tengo que hacer una encuesta. ¿Ah, sí? ¿Qué sé? ¿Y la has hecho? Lo puse en el Facebook, claro. Sí, qué bueno. ¿Y qué? Mucha gente, amigos, alumnos, clientes. Bueno, o sea que esto está muy, muy contrastado. Cuéntanos, ¿qué te han dicho? Entonces hay como muchas áreas de percepción sobre mi persona. Muchos se quejan de que un adjetivo es insuficiente y han hecho híbridos curiosísimos. Entonces, yo he hecho un híbrido también, un binomio fantástico, y entonces yo diría que sería como generoso mago auroral. Y digo a ver, repite, generoso. Generosa maga auroral. Auroral. Bueno, generosa. Esto es una cosa que me lo han resaltado bastante, sobre todo las clientas, los clientes. Es verdad que creo que sí, que es verdad que es una persona generosa a la hora de darme y de acompañar en un proceso. Maga, porque muchas han sentido que lo que es... Que es magia, de repente... De transformación. Es un proceso de transformación, y muchas pensaba que estaban limitadas y limitados en muchos aspectos, y de repente han descubierto que no están limitados, que no están carentes, que y para ellos ha sido una gran magia. Y auroral, porque había muchos comentarios acerca de la luz, ¿no? Me llamaban brillante, luminosa, luciosa. Y aurora
le he cogido aurora porque María Zambrano, la filósofa, dice que la aurora es la luz que vence a la noche sin violencia. Uh-huh. Entonces, el hecho de poder dar luz sí. a un proceso sin violencia, ¿no? O sea, con la frescura y con la facilidad de la aurora, ¿no? Ajá. Vence las tinieblas, esto me gusta. Qué trabajo más bonito tienes, ¿eh? Sí, es qué humano y qué bonito. Para terminar, Eva, ¿dónde te pueden encontrar en internet? www.coachingescritores.com. Vale, muy sencillo, coachingescritores.com, y a través de ahí además veo que tienes cuenta en Facebook, en Twitter, hasta estás en Instagram, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, por compartir cosas tan interesantes con nosotros. Me alegro que te haya resultado interesante. Un abrazo. Un abrazo, Ana.